comenzar con el tema de hoy. Como decía Diego, voy a tratar de convencerlos de que IT GRC nos puede servir para mejorar el desempeño de las organizaciones. ¿Por qué digo un poco convencerlos? Usualmente las prácticas de gobernanza y de gestión las hacemos un poco a regañadientes. Es como que no estamos muy convencidos del valor real que nos están otorgando en las organizaciones. Entonces, bueno, cuando realmente no estamos convencidos de para qué sirven las prácticas, generalmente no las estamos implementando de la mejor forma. Un poco lo que yo los quiero convencer es que incluso cuando estamos frente a un esfuerzo de reducción de costos, no implica una reducción de costos sostenibles, no implica gastar menos. Quizás podamos lograrlo desde la óptica de trabajar mejor. Obviamente vamos a tener que reducir costos por algunos lados, pero quizás tengamos que aumentarlos en otros. Entonces ahí viene un poco el juego de dónde me sirve a mí colocar el esfuerzo dentro de la organización, concretamente dentro del área de IT, para generar un mayor beneficio, un mayor valor. ¿Cómo estructuré un poco esta charla? Que básicamente mi objetivo es brindarles algunas ideas para discutir y cerrar con unas preguntas de parte de ustedes o comentarios. Abordaje general, un poco cuáles son los drivers que voy a tratar de analizar en la charla, una breve introducción conceptual a lo que es un modelo de GRC a nivel corporativo y lo que podría ser a nivel de IT, y tips muy prácticos para poder implementar un modelo de IT GRC y capturar los principales beneficios que entendemos que nos puede otorgar. Arrancamos entonces. A ver, abordaje. Este diagrama, todos ustedes lo han visto muchas veces, es el diagrama usual donde COVID nos está mostrando un poco cómo se estructura lo que son las prácticas de gobernanza, gestión y operación. A ver, tenemos una práctica de gobernanza muy pegadita a las necesidades del negocio, que básicamente define el lineamiento para que el área de tecnología, la función de tecnología para ser más generales, la función de IT se desempeñe de forma de satisfacer esas necesidades. Para poder implementar esos lineamientos que forman parte de la gobernanza de la organización, tenemos distintas prácticas de gestión que están embebidas en los que son los procesos de planificación, construcción, ejecución y supervisión. Y lo que se refiere a construir y ejecutar es lo que nosotros típicamente consideramos la operación continua de nuestra función de IT, el brindar esos servicios, el brindar ese soporte que es nuestro objetivo. De acuerdo a ese diagrama lo podemos resumir muy simplificado, como se ve a la derecha. Tenemos las prácticas de gobernanza, interactuando con las prácticas de gestión, bajando línea y retroalimentándose con los resultados del monitoreo. La gestión bajando línea, retroalimentándose con los resultados de la operación. Este es el diagrama que estamos acostumbrados a ver. ¿Qué sucede? Primer punto. Usualmente lo que sí está sobre la línea de flotación, lo que vemos, lo que entendemos, lo que nos preocupa, son nuestras prácticas operativas. Esto es lo que hacemos, no cabe duda. Todos los responsables de la función de IT está clarísimo lo que hacen en relación a las operaciones. En cuanto a la gestión, acá hay cosas que sí gestionamos fuertemente, hay otras cosas que no tanto. Por eso un poco el discurso es, la operación es lo que hacemos, no cabe duda. Si no, la empresa no anda. Eso no cabe duda. La gestión, y bueno, es lo que hacemos y hay cosas que decimos que hacemos porque no podemos decir que no estamos gestionando, pero no le estamos poniendo todo el cariño que deberíamos. Y las prácticas de gobernanza se nos hunden muchas veces y generalmente en el discurso acá nos sentimos más libres de decir, bueno, el modelo de gobernanza todavía no lo tenemos implementado. Entonces acá incluso esto es lo que decimos que queremos hacer. Entonces, fíjense que se nos dio vuelta el orden que traíamos de gobernanza, gestión y operación. Y la verdad es que operación es nuestro día a día, ¿de acuerdo? Por eso sube en cuanto a la importancia. Primer tema que vamos a ver si lo podemos
reacomodar. Y el segundo tema, vamos a mirar un poco cómo lucen lo que son la operación, gestión y gobernanza, en lo que tiene que ver con costos y con beneficios. A ver, en lo que tiene que ver con la operación, fíjese acá, intervienen dos actores. No, vamos a simplificar las cosas. Tengo el negocio, coloreado en naranja, y tengo la función de IT, coloreado en celeste. Los costos, y acá muchos de ustedes ya están pensando que estoy loca, los costos operativos del área de IT no son un problema del área de IT, es un problema del negocio, porque en realidad tecnología funciona para brindar un soporte al negocio. Acá hay muchos de ustedes que están diciendo, están pensando, el gerente de finanzas tendría que haber venido a esta charla. A ver, a mí no me importa finalmente si realmente le estamos cobrando al negocio por el soporte que estamos brindando. Lo que sí me importa es que seamos conscientes de cómo se distribuye ese costo en el negocio. ¿Cuánto nos cuesta soportar cada uno de los servicios o funciones que estamos brindando? Las funciones que brinda IT no es un capricho de la dirección de IT. No es que el director de IT se levantó y dijo, ¿qué puedo hacer hoy para entretenerme? Ay, voy a ver si desarrollo una aplicación nueva, o de repente voy a ver si virtualizo algún par de servidores. No, en realidad nuestro día a día es para brindar soporte al negocio. Y el negocio debe de considerar que esos costos de soporte tienen que estar incluidos en lo que es los costos directos o incluso indirectos de la dinámica de la organización. Los beneficios que se desprenden de las tareas de operación, y bueno, miremoslo desde el punto de vista del negocio. Soportamos la práctica, soportamos las operaciones, probablemente con un menor riesgo, cumpliendo con los requerimientos que haya que cumplir, brindamos una expectativa de continuidad operativa importante, resiliencia organizacional, flexibilidad para evolucionar y poder asumir nuevos retos, etcétera, etcétera, etcétera. Son beneficios que captura directamente el negocio. Con tecnología, en lo que tiene que ver con la relación costo-beneficio, tenemos un problema. Los costos siempre se visualizan muy claro en el área de tecnología, en el presupuesto de tecnología, pero los beneficios los tenemos que salir a capturar fuera de tecnología. Si bien, obviamente, tener nuestras operaciones organizadas también nos brinda beneficios en lo que tiene que ver con el área de tecnología, que nos puedan facilitar lo que es la operación, la gestión, podemos tener requisitos de compliance específicos de tecnología, brindamos una flexibilidad, capacidad de maniobra, etcétera, etcétera, no son los beneficios directores o los que justifican todos los costos asociados a la operación. Y fíjese que cuando vamos bajando, la cosa se viene complicando un poco más para esto de mantener una relación costo-beneficio adecuada. Fíjense qué nos sucede con la gestión. Acá en realidad el negocio no visualiza claramente cómo es su participación en los costos de gestión. Probablemente los costos de gestión de la seguridad, eso sí el negocio tenga asumido que parte de él, porque el tema de seguridad es algo bastante sensible y como que las gerencias ejecutivas han entendido la necesidad de, entonces están dispuestos a asumir los costos de. Entonces, en lo que tiene que ver con prácticas de gestión, probablemente podamos claramente identificar los costos que corresponden al negocio en lo que tiene que ver con gestión de la seguridad, quizás en lo que tiene que ver con gestión de proyectos, gestión de portafolios, podamos hacer un traspaso de costos claro. Pero la verdad es que nosotros nos empezamos a quedar con bastantes costos de gestión instalados en el área de tecnología. Y en contraparte, si miramos lo que tiene que ver con los beneficios, en cuanto a la capacidad o la gestión, las funciones de gestión que desarrolla tecnología, acá ya el negocio empieza a visualizar menos beneficios. Sí, de punto de vista de reporting, de punto de vista de compliance, pero no mucho más. Con el tema de gobierno pasa un poco lo mismo, capaz que un poco peor. Es más difícil para el área de tecnología poder identificar los costos que puede trasladar directamente al negocio y por su parte el negocio le es complicado identificar los beneficios que derivan de una buena gobernanza del área de IT. Dicen, bueno, el gobernar la función de IT es un problema de IT. Entonces, si es un problema de IT, bueno, veamos cómo ese esfuerzo asociado a la gestión y a la gobernanza lo logramos reflejar en beneficios al negocio, porque es la manera que tenemos para
equilibrar un poco esa relación. Entonces, ¿cuál es la propuesta de hoy, la línea argumental que voy a seguir en esta exposición? Es, pongamos sobre la mesa que efectivamente necesitamos hacer las tareas operativas el día a día, no cabe duda, porque el negocio tiene que abrir las puertas, tiene que funcionar. Necesitamos tener una función de gestión fuerte y necesitamos tener una definición de gobernanza clara. Lo necesitamos. Lo puse por encima de la línea de flotación. Se tiene que ver, tiene que estar sobre la mesa. ¿De qué manera? Tratando de abatir los costos y tratando de aumentar los beneficios, porque esa es la forma que tenemos de generar valor. ¿De acuerdo? Yo no genero valor por hacer más cosas sin mirar el costo. Yo no genero valor porque estoy reduciendo el presupuesto de tecnología sin mirar lo que hago. Yo genero valor cuando tengo un buen equilibrio entre los beneficios que genero y los costos en los cuales hay que incurrir. Y digo hay que incurrir a propósito, porque tiene que incurrir tecnología y tiene que incurrir mayormente el negocio. ¿Ok? Este es el desafío. Bueno, vamos a ver cómo nos las ingeniamos para poder llevar adelante esto. Acá vamos a poner un poco sobre la mesa lo que es, esto discúlpenme, pero no va a ser una charla académica, no es el objetivo y no nos darían los tiempos, sino que acá vamos a jugar con temas conceptuales. A ver, GRC, gobernanza, riesgo y cumplimiento. Gobernanza, riesgo y cumplimiento como prácticas independientes son prácticas históricas en las organizaciones. Todas las organizaciones tienen claro que hay que definir una estructura de gobierno, quién va a ser responsable de qué, tienen claro que hay que gestionar los riesgos y tienen claro que hay cierta normativa con la cual hay que cumplir. Lo que es innovador y no tan innovador, porque en verdad las prácticas de GRC como concepto, como prácticas integradas, se empezaron a trabajar fuertemente a partir de 2005, o sea que no es tan innovador, pero vamos a decir que despegaron 2010. Entonces, acá lo interesante es poderlo trabajar de manera integrada. ¿A qué voy? Cuando estamos hablando de GRC, estamos hablando de toda la estructura, la definición de roles, o sea, la estructura de soporte de quienes van a tomar las decisiones para garantizar el desempeño de la organización de acuerdo a lo esperado. Y ese quienes se va a ubicar en toda la estructura organizativa, desde el directorio hasta la línea, todos deberían de tener una parte de responsabilidad para que la organización, repito, se desempeñe de acuerdo a lo que estaba esperado, cumpla con los objetivos que estaban pautados dentro del nivel de riesgo establecido y cumpliendo con toda la normativa que hay que cumplir, ni más ni menos. Eso sería lo que es el modelo de GRC. No es un enlatado, no es igual para todas las organizaciones, va a depender de cuál es el propósito de la organización, fíjense acá en el diagrama a la derecha, la estructura organizativa de la organización, cuáles son sus procesos, cuáles son las reglas o los requisitos específicos de negocio que tenemos que cumplir y otros requisitos o reglas que debemos de cumplir, ya sean internas o externas, que pueden estar asociadas, por ejemplo, a un sector de actividad. Si en la audiencia tengo gente de la banca, tienen que cumplir con el secreto bancario, tienen que cumplir con Know Your Customer, si vamos a la gente de tecnología, tienen que cumplir con PCI, que exigen los sellos, con los requerimientos de SWIFT, etcétera, etcétera. O pueden haber otro tipo de requisitos que quizás no son sectoriales, que pueden ser territoriales, como por ejemplo tienen que cumplir con la ley de protección de datos personales, o por ejemplo tienen que cumplir, la gente de tecnología por definición, quieren cumplir con la 27001, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a armar ese modelo de GRC de acuerdo a las necesidades de cada organización. Este slide es bastante formal y académico, discúlpenme que voy a poner algo que uso con mis alumnos en facultad para que entiendan el concepto. Es una foto de la pizarra, del diagrama que hicimos en una clase, me gustó, saqué la foto y quedó. A ver, y la cuestión de GRC es esto. Imagínense que ustedes tuvieran la capacidad de anticipar lo que va a pasar en el negocio, en la organización o en el área de IT. Acá este señor, y no tienen que arrancarse los pelos de a uno. Nosotros tenemos la chance, tenemos la bola de cristal y nosotros podemos ver el futuro, sabemos lo que va a pasar. ¿Cuál es el único tema que hay que tener en cuenta?
cuando interpelamos a la bola de cristal, hay que hacerlo de una manera muy concreta. Tenemos que preguntar, ¿qué puede suceder que me comprometa este objetivo? ¿Qué puede suceder que haga que yo no logre tal objetivo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer y contesta siempre. ¿Cuál es el objetivo? Claro, ustedes dirán, bueno, vamos a hacer la lista y empiezo a preguntar. Tengo 500.000 preguntas para hacer. No, tenemos que preguntar en aquellos objetivos que nos son preciados. Entonces, ¿quién va a definir la prioridad de mis objetivos? ¿Quién va a definir los objetivos? La gobernanza. Hay alguien que me tiene que decir, pregunta por este o estos otros objetivos. Los tiene que poder priorizar. Tiene que darme los recursos para poder actuar en función de los riesgos que me fueron anticipados, ¿de acuerdo? ¿Y cómo voy a actuar? Y acá entra en acción lo que es compliance. Las políticas, las leyes, las regulaciones, las normas, los procesos, los acuerdos a nivel de servicio, todo lo que a ustedes se les ocurra que hay que cumplir, en definitiva son controles. Usualmente las normas no existen por capricho de alguien. Que dice, vamos a ver si hacemos gastar dinero y esfuerzo a las organizaciones y les vamos a pedir que cumplan con esto que no sirve para nada. Normalmente son controles. Entonces, ¿cómo cierra el juego GRC? GRC arranca pidiendo a alguien que establezca las prioridades, la voluntad y los objetivos del negocio y en el contexto que queremos manejar. Nos da la bola de cristal que nos dice, si usted quiere lograr tal cosa, tenga cuidado con A, B, C y D, sobre todo con D, que esto le va a doler muchísimo si sucede. ¿Cómo lo puede solucionar? Acá vamos a nuestra caja de controles. Y nos sugieren las prácticas de control que deberíamos de implementar para solucionar esto. Disculpen el diagrama, de vuelta, esto era para mis alumnos de facultad, pero es un poco la línea que quiero mantener en la charla. Pasemos de lo que es el concepto de GRC al concepto de IT GRC. ¿Qué es entonces? Acá estamos hablando de la estructura de gobernanza, o sea, los roles, las responsabilidades que tenemos que establecer para poder asegurar que vamos a cumplir con el desempeño esperado de tecnología que es esperado por el negocio. Tecnología por sí sola no puede mirar mucho un desempeño esperado, sino que tiene que mirarlo acompasado a lo que necesita el negocio, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que ahora nos tenemos que alinear de acuerdo a la estrategia de la organización y la estrategia de IT, tenemos esa alineación, controlando el nivel de riesgo tecnológico que nos es admitido, estamos hablando también de un perfil de riesgo, cumpliendo con los requerimientos de los requisitos que sean establecidos, garantizando un nivel de seguridad y control adecuado. Se nos agregó un componente, la gente de tecnología nos caracterizamos por ser un poquito más complicados. Acá vean, a la derecha agregamos un componente, tenemos la gobernanza, cumplimiento, la gestión de riesgos, la seguridad tecnológica. Cuando estoy hablando de seguridad IT, lo hice para que sea más sencillo el diagrama, es seguridad de la información, seguridad de los componentes tecnológicos y cyber security. Está todo metido ahí adentro, ¿no? Tenemos que cumplir con todo esto tratando de maximizar el valor generado. Y en esa línea es que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viendo estos aspectos. Fíjense que, y acá quiero introducir una definición de riesgos sumamente útil. Cuando estamos hablando de riesgos, estamos hablando de definición sencilla, alineada con COSO 2, Commitment of Sponsoring Commitment. Estamos hablando de la capacidad de poder identificar cualquier evento que en caso de materializarse, en caso de ocurrir, comprometa el logro de un objetivo. De hecho, el informe COSO dice, yo no puedo definir riesgos si tú no me definiste esos objetivos primero. Cuando tenemos identificado un objetivo, podemos, insisto, identificar como riesgo cualquier evento que en caso de ocurrir comprometa el logro de ese objetivo. No es la definición que habitualmente o que muchas veces utiliza la gente de tecnología, que se para en el tema de identificar amenazas por componentes y después, a partir de un análisis de vulnerabilidades dentro de la instalación, identifica aquellas amenazas que eventualmente podrían, en caso de materializarse, considerarse como riesgo
y entonces pasamos a analizarlas. Esa definición, más allá de que es muchísimo más complicada, tiene la dificultad que los componentes tecnológicos de por sí no hablan en absoluto del impacto. Si yo les digo, ¿qué impacto puede tener la caída de un servidor en la instalación o en el negocio? Lo primero que ustedes me van a preguntar, me van a decir, bueno, Graciela, ¿qué servidor? Porque depende de lo que corra, de lo que esté albergado en ese servidor. Y es la pregunta correcta. Un activo de por sí no refleja ningún tipo de impacto ni en la instalación ni en el negocio. Las amenazas te pueden servir de base cuando estás haciendo un taller de identificación de riesgos, pero tenemos que internalizarlas, tenemos que adueñarnos de esa información. Los riesgos son de la organización. Los riesgos son propios, y son propios porque tenemos una cierta probabilidad de que nos suceda y porque nos duelen de una cierta manera. ¿Por qué nos duelen? Porque nos comprometen el logro de un objetivo u otro. Esa es un poco la línea que debemos de manejar. ¿Bien? Entonces, a ver, cuando estamos hablando de volcar tecnología a estas actividades, gobernanza, riesgo y cumplimiento, generalmente lo podemos hacer desde dos puntos de vista. Podemos estar brindando un soporte tecnológico a lo que es el modelo de GRC de la organización. Esa es una dimensión, vamos a analizarla. O podemos estar hablando de qué tecnología definió su modelo de GRC, IT GRC, que es en el que más nos vamos a centrar hoy. A ver, apoyando al negocio, ¿qué nos puede permitir brindar tecnología al modelo de GRC? Nos permite integrar las tres líneas de defensa. Repaso rápido para la gente que no es de auditoría. ¿Cuáles son las tres líneas de defensa? La primera línea de defensa, los usuarios. ¿Cómo se constituye esa línea de defensa? Básicamente con todos los controles que están embebidos en nuestras aplicaciones. Todos los controles embebidos en nuestras aplicaciones constituyen la estructura de control interno de la organización y es la primera línea de defensa. Segunda línea de defensa, las áreas de cumplimiento, gestión de riesgos, área de calidad, seguridad, consultoría legal, etcétera, etcétera. ¿Dónde juega la tecnología acá? Obviamente me permite de repente hacer un monitoreo online, generación automática de reportes, generación automática de información sobre brechas de seguridad que se puedan estar detectando, trazabilidad de eventos, poder garantizar que ciertos perfiles acceden a ciertos datos, otros no, etcétera, etcétera. Todas esas ventajas que nos brinda la tecnología soportan el operar de la segunda línea de defensa, ayudan a integrarla en la primera línea de defensa y agregamos la tercera línea de defensa básicamente constituida por auditoría interna en primera medida y luego apoyada por lo que puede ser la auditoría externa o el regulador en el caso de los segmentos formalmente regulados. La tecnología indudablemente ayuda muchísimo en esto. En algunos proyectos que desarrollaban clientes para automatizar el área de compliance, por ejemplo, el hecho de estar utilizando herramientas de GRC que ayuden a definir el cumplimiento de manera automática, el esfuerzo de compliance se reduce aproximadamente un 40%. Vaya que si la tecnología ayuda al modelo de GRC del negocio. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahora en lo que es el modelo de GRC del área de tecnología. Entonces, vamos a empezar a ver algunos tips rápidos. Voy a tratar de recuperarles un poco el tiempo que estamos atrasados, pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos permite este concepto de, está bien, yo quiero saber qué desempeño quieren que cumpla, en qué contexto de riesgo y con qué normativa a satisfacer? Esto nos permite mapear inmediatamente las expectativas de los interesados desde el punto de vista de desempeño y cumplimiento. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tengo que cumplir? Lo cual ya nos permite marcar la cancha desde el momento que hacemos la estrategia. Usualmente, ¿qué es lo que pasa con el área de tecnología? Llueven los requerimientos y después que ya estamos haciendo las cosas o operando una cierta medida o desarrollando un aplicativo nuevo, alguien se acuerda y dice, y aparte, traten de cumplir con XXX. Entonces empiezan a venir los parches que nos ensucian un poco la cancha. Entonces, este concepto nos ayuda en ese sentido. Este es otro punto de vista interesante que me gustaría discutir con ustedes. Si yo dije que un riesgo es cualquier evento que en caso de ocurrir me compromete el logro de un objetivo,
podría inferir que si yo estoy logrando mis objetivos de manera muy satisfactoria, no estoy teniendo riesgos. Los riesgos están muy bien controlados, porque esos incidentes no se están registrando. Entonces, podríamos estar pensando que desempeño y riesgo son como dos caras de la misma moneda. Si me estoy desempeñando bien, probablemente estoy controlando muy bien los riesgos, o estoy teniendo mucha suerte. Si estoy teniendo muchos riesgos, probablemente se me esté perjudicando el desempeño. Entonces, quizás los indicadores de performance, los KPIs y los KRI, los indicadores clave de riesgo, capaz que son primos hermanos. Y capaz, y esto es una invitación muy importante que les estoy haciendo, capaz que podemos unificarlos y podríamos estar usando nuestros KPI como indicadores de riesgo, de cómo están evolucionando, por ejemplo, nuestros controles para mitigar ciertos riesgos. ¿Qué pasa? Los KPIs también tenemos que tener cuidado qué tipo de KPI tenemos. Si mi KPI de desempeño es tipo meta, yo tengo que, no sé, operar con tal presupuesto. Y la meta, y la manera de medirlo es, a fin de año veo si gasté más o menos. Eso es un KPI de meta. Cuando ya lo gasté, no tengo forma de gestión, no me da información de gestión. Hay muchos KPIs que son meta, me indican si logré o no logré algo, pero no me dan información de gestión. Cuando no me dan información de gestión, no permiten trabajar en forma proactiva. Me dan un 100% de certeza, cumpliste o no cumpliste, pero ya fue. Los KPI suelen tener un margen de proactividad más bajo que los KRI, pero suelen tener más certeza. Los KRI me anticipan. Puedo tener más o menos probabilidad de que ocurra algo, me puede llegar a doler más o menos. Los controles instalados están funcionando con mayor o menor efectividad. Esa es información interesante para gestionar, pero muchas veces no es una medición exacta, es una estimación. Entonces puede tener un nivel de certeza más bajo. Ahora, hay situaciones, ejemplo, detección de fraude. Yo no quiero tener el 100% de la certeza de efectivamente me pudieron cometer el fraude, ¿no? Sino que quiero apuesto más a la proactividad. Me voy a inclinar más a manejarlo desde el punto de vista de los KRIs que de los KPIs. Pero no perdamos de vista, lo vamos a recoger más adelante, que en cierta medida estamos hablando de cosas muy, muy parecidas. Vamos a ir viendo otros tips interesantes de este enfoque de trabajar de acuerdo a GRC. A ver, monitoreo y reporte alineado a la estructura de objetivos que tengamos. Fíjense que yo acá a la izquierda les acabo de desplegar un mapa de objetivos, este es propio de un área de consultoría, donde tenemos la típica, vamos a decir, cascada de objetivos. Yo sé que para lograr cierta mejora a nivel de procesos internos, por ejemplo, voy a tener que invertir en innovación, en capacitación, etcétera, etcétera. Para atender de cierta manera a mis clientes, voy a tener que mejorar parte de mis procesos internos. Para tener un mejor desempeño financiero, voy a tener que aumentar la rentabilidad de mis clientes, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucede? Si yo automáticamente logré identificar los riesgos por objetivos, mis reportes de GRC automáticamente nacieron con la misma estructura de mi mapa de objetivos. Entonces, ¿qué es lo que me facilita enormemente esto? Si yo quiero mirar a nivel financiero cuáles son los principales riesgos, problemas que voy a tener, lo puedo hacer muy sencillamente. Si yo quiero ver a cada uno de los niveles cuáles son la problemática o qué cosas tengo que atender, lo puedo hacer. Si quiero ver el nivel de desempeño que estoy teniendo en cada uno de los niveles, de las capas, lo puedo hacer. Ya nace estructurado acorde a mi mapa de proceso. Eso facilita enormemente lo que es el reporting y hace que el modelo de IT-GRC sea una suerte de panel de control. Yo puedo subir y bajar el zoom muy fácilmente para ver dónde tengo los mayores dolores, cuáles son mis controles claves, cuáles son mis procesos claves, cuáles son mis objetivos más importantes y cómo estoy asignando mis recursos, que eso es otro tema que vamos a ver que me ayuda enormemente el modelo de GRC.
Otra cosa, me ayuda a integrar los riesgos tecnológicos dentro del mundo de los riesgos operativos de la organización. A ver, los riesgos de tecnología, si bien tecnología los tiene que atender y puede ser su responsable inicial, son riesgos operativos de la organización. Punto. No es que le duela solo a tecnología y a la organización no le importa. Son riesgos operativos de la organización. Muchas veces incluso dentro de tecnología, por una cuestión de organizarnos, de repente separamos riesgos asociados a las operaciones, a las prácticas operativas de IT, riesgos asociados a los componentes tecnológicos de IT, riesgos asociados a la seguridad, a la privacidad, que en realidad es una clasificación que no aporta mucho, solamente podría ser porque miramos objetivos distintos al momento de identificarlos. Yo puedo decir, bueno, riesgos asociados a mi área de desarrollo, a brindar mi función de desarrollo, perdón. Entonces, brindar un servicio de una X forma. O puedo decir riesgos asociados a X componentes. Esta es la versión más pobre de la gestión de riesgos de IT. Realmente los invito fuertemente a no trabajar en lo que tiene que ver con gestión de riesgo a nivel de componente. Básicamente lo único que es ilustrativo puede ser desde el punto de vista de la disponibilidad / continuidad, pero no mucho más. Riesgo de seguridad, por ejemplo, bueno, son todos los riesgos que pueden comprometer los objetivos de seguridad o los fundamentos de seguridad, como quieran llamarlos, disponibilidad, integridad, confidencialidad. Riesgo de privacidad, por ejemplo, todos los que están trabajando en la implementación de la normativa nueva de Ley de Protección de Datos Personales en Uruguay o estén implementando GDPR o los marcos correspondientes para quienes nos acompañan de otros países de la región, bueno, ahí estarían buscando los riesgos que comprometan el objetivo de desvinculación, control o transparencia. Pero la verdad es, estimados, que todos estos riesgos se integran. Todos estos riesgos son los riesgos asociados a la función de IT, están sumamente vinculados y son los riesgos, podemos hacer un paquetito, y son los riesgos que tenemos que pasarle a la gente de riesgo operativo. Es en lo que tenemos que trabajar, ¿de acuerdo? Entonces es muy fácil, nos ayuda, nos invita a integrar los riesgos. ¿Por qué? Porque me organizo por objetivos, no por componente. Un componente me puede estar pegando en todos estos riesgos. Seamos básicos y simples. Hay que ser simple, hay que ser Aragán por definición. Entonces, analicémoslo por objetivo, que es mucho más sencillo. Nos ayuda a tener mejores controles. ¿Por qué? Una práctica, un enfoque viejo ya, estoy hablando con cosas de 10 años, pero que igual siguen teniendo vigencia. Control orientado al riesgo. Yo no tengo que implementar controles porque sí, yo tengo que implementar aquellos controles que atienden los riesgos que mi organización clasificó como inaceptables. O, si estoy teniendo mucho presupuesto, mi organización clasificó como atención. Pueden haber riesgos que considero que convivo perfectamente con ellos y no los tengo que atender. Lo que estoy diciendo es bastante importante porque fíjense que yo les estoy dando la libertad de todos estos controles que alguien puede sugerir que hay que implementar, les doy la discrecionalidad de vamos a implementar aquellos que efectivamente mitigan los riesgos que consideramos relevantes, atenciones o inaceptables, bajo un enfoque de ¿qué? De responsabilidad proactiva. ¿Cuál es el principio de responsabilidad proactiva? Es que tuvimos el cuidado profesional para identificar aquellos temas en los cuales queremos actuar. Mis evaluaciones de riesgo son la evidencia idónea para justificar o para demostrar lo que llamamos responsabilidad proactiva. La responsabilidad proactiva a muchos les hará sentido ahora porque es algo de que las autoridades de control de protección de datos personales están exigiendo en algunos países de la región. El famoso análisis de riesgo de privacidad y Data Protect Impact Assessment. Y te dicen que es para cumplir con el artículo de responsabilidad proactiva de GDPR. Perfecto. Entonces, controlo lo que tengo que controlar de acuerdo a mi análisis de riesgo. Y también estos controles los puedo mapear muy sencillamente
cómo están colaborando para el logro de qué objetivos. Yo puedo identificar aquellos controles que me están soportando la implementación de ciertos objetivos estratégicos, de ciertos objetivos de compliance, de ciertos objetivos operacionales. Esa claridad es lo que nosotros le llamamos que me da transparencia en cuanto a la gestión de los costos asociados al control, los costos asociados a GRC. Yo les decía que vamos a tratar de poner sobre la línea de flotación lo que son nuestras prácticas operativas, seguro que ya están, nuestras prácticas de gestión y nuestras prácticas de gobernanza. Ponerlo sobre la mesa implica que estamos transparentando el esfuerzo y el costo que nos lleva a hacerlo. Pero tenemos que poder asociarlo, que eso nos ayuda a lograr tal o cual objetivo. Es como validar ese esfuerzo de cara a los beneficios que el negocio recibe de nuestra función de IT. Todo esto nos permite tener una mejor comprensión de nuestra estructura de control interno, ¿de acuerdo? Esta araña, los que yo le llamo araña, este diagrama, con la gente que ya ha trabajado en GRC lo han visto y yo sí insisto en mostrarlo siempre, porque me parece que es muy representativo de lo que sucede en las áreas de cumplimiento o de gestión de riesgo, incluso lo que sucede concretamente en el área de tecnología. ¿Qué pasa? Surgen las normas, surge SOX, bueno, ¿quién está libre? Graciela. Graciela implementa todos los controles de SOX, perfecto. Viene la nueva política antifraude, otro implementa la política antifraude. Los sellos, tras la nueva versión de PCI, implementamos FATCA, Ley de Protección del Lavado de Activos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Mirando los temas de compliance por silos, muy probablemente estemos repitiendo controles. ¿Por qué? Porque no estamos conversando con la persona que implementó el otro marco de referencia. Este abordaje para definir, organizar todos los controles de la estructura de control interno, valga la redundancia, es muy malo. Pueden quedar zonas grises, yo pensé que esto lo atendía a tal área, yo pensé que, y probablemente tengamos esfuerzos duplicados, controles duplicados, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros identificamos los objetivos que persigue cada uno de estos requisitos de compliance, los objetivos son los que vienen con los controles atados. Entonces, no estoy repitiendo, estoy referenciando. Me simplifica enormemente el trabajo. Adecuado nivel de cumplimiento. Si nosotros definimos claramente cuáles son nuestros objetivos, es lo que tenemos que hacer sí o sí. Identificamos todo aquello que me puede comprometer el logro de los objetivos. ¿Pueden existir otros riesgos que no comprometan el logro de esos objetivos? Indudablemente van a existir. ¿Cuál es el tema? No nos van a importar. Son los riesgos que ustedes típicamente se tomaban el trabajo de evaluar, elaboraban el plan de respuesta y cuando lo subían a gerencia general para pedir el presupuesto para implementarlo, les decían, esto es muy interesante, no lo vamos a hacer este año. Y ustedes decían, ¿por qué trabajé tanto? ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, identifiqué mis objetivos, identifiqué los problemas que puedo llegar a tener, identifiqué las soluciones que quiero implementar. ¿Cómo las voy a implementar? Echemos mano de los controles que nos sugieren las buenas prácticas del sector, de la organización, del territorio. Implementemos los controles que debo de implementar. ¿Cómo voy a hacer el cumplimiento? Así, no tengo que hacer nada. El cumplimiento es un resultado del análisis de riesgo bien definido. Si tengo gente de compliance en sala, en este momento me están odiando porque están diciendo, claramente eso no se parece a mi día a día. Pero bueno, yo les invito a tratar de que se parezca a esto. El cumplimiento es el resultado de una gestión de riesgo bien hecha. No debería de ser una función en sí. ¿Cuál es la función en sí? Sí tengo que recabar los requisitos de compliance que tengo que cumplir, tengo que saber qué es lo que tengo que cumplir. Parece trivial, pero a veces es un dolor de cabeza para las organizaciones, pero no el monitoreo de compliance, no es una función en sí misma. Hay que darle la vuelta. Bueno, rápidamente, tips para implementación práctica, decía así, lo vamos a hacer en 5 minutos, así tenemos tiempo de ida y vuelta de preguntas.
Primer comentario, fíjense qué sonrientes están en la foto por implementar el modelo de GRC. A ver, ¿cómo se puede implementar? Por etapas, como todo en la vida. Acá tenemos distintas dimensiones. Por un lado, yo tengo la cara frontal, acá como lo indica, son los componentes de GRC. Voy a darles tips como para ver, bueno, ¿qué tengo que definir para tener una buena estrategia? Clara identificación de objetivos, estructuras, roles, responsabilidades. ¿Por qué tengo que definir el apetito y tolerancia al riesgo, etcétera, etcétera? Componentes de GRC. Y por acá arriba puse las funciones típicas de IT. Entonces, acá el objetivo es cómo GRC te puede ayudar a mejorar esas funciones. Hay otra cara, que serían las unidades de tecnología. Acá de repente, obviamente depende de cada organización. Ustedes podrían tener, qué sé yo, el área de operaciones, la PMO, el área de desarrollo, el área de infraestructura, seguridad. No todo el mundo va a querer arrancar mejorando las mismas funciones de IT, ni va a tener la chance de incorporar los mismos componentes de GRC. Acá viene un poco el juego del cubo que nos deja un poco de elegir por dónde queremos avanzar. Yo me voy a centrar en estas dos dimensiones que son las más generales y no voy a estar identificando qué unidad de tecnología podría estar trabajando en este tema. Arrancamos. Bien, alineación estratégica. Primer concepto, sencillísimo. Muchas organizaciones cuando hablan de planificación estratégica están visualizando qué emprendimientos nuevos tienen que hacer. La planificación estratégica me dice cómo voy a trabajar. También toca la operación continua. Me dice cómo voy a trabajar, punto. En lo que ya estoy haciendo y en las cosas nuevas. Puede ser. Problemas usuales, bueno, lo de siempre. No hay un buen relacionamiento entre IT y negocio, no me avisan con tiempo qué es lo que tienen que hacer, no saben lo que tienen que hacer. La persona de negocio que toma decisiones que impactan en IT no tiene todos los conocimientos o no tiene todos los antecedentes que tendría que tener para tomar esas decisiones. Los niveles intermedios no tienen el empoderamiento adecuado. Queremos hacer una reunión de capacitación, el presupuesto del coffee break me lo tiene que aprobar Gerencia General. Si voy a virtualizar, me lo tiene que aprobar Gerencia General. Si voy a invertir 2 millones de dólares, lo aprueba Gerencia General. Cuando ustedes ven que todas las decisiones suben, bueno, falta empoderamiento en los niveles intermedios. ¿Qué podemos hacer para tratar de arreglar esto? ¿Qué es lo que me puede ayudar un modelo de GRC? Bueno, me va a dar un esquema básico de los roles y funciones. Básico, la toma de decisiones. Ustedes hagan una lista de todas las decisiones que hay que tomar en tecnología y fíjense a ver, bueno, quiénes deberían de estar definiendo, tomando esas decisiones. Me tienen que pasar el apetito y la tolerancia al riesgo. ¿Qué exposición es aceptable por la organización? Apetito al riesgo. ¿Qué exposición ya no es aceptable por la organización? Tolerancia al riesgo. Me lo tienen que dar. No es un problema de tecnología asumir cuánto riesgo quiere absorber o no la organización. La definición de objetivos es fundamental, porque ahí es que voy a empezar a identificar los riesgos. Si no tengo claramente establecidos los objetivos y obedecen a una agenda corporativa y no a agendas personales, no puedo construir las bases para mi monitoreo, mi reporte, mi accountability, mi presupuestación, etcétera, etcétera. Sigamos rápidamente, no quiero atrasarlos. A ver, generación de valor y asignación de recursos. Primer cuestión, básica. Yo no puedo asignar el valor, no puedo saber generar mayor valor si yo no sé claramente qué es lo valioso para la organización. Si yo no tengo los objetivos alineados con la organización, lo que para mí puede llegar a ser muy valioso, no es para la organización y voy a tener un dolor de cabeza seguro más adelante. No puedo generar valor si no sé qué es valioso, no puedo generar valor si no está claro cómo se va a medir ese valor que yo estoy generando. ¿Cómo me ayuda GRC? Vuelca toda nuestra batería, la vuelca en lograr los objetivos que se definieron como valiosos. Eso es lo que me permite fácilmente, GRC me permite alinear mis prácticas de gestión y de ergo, monitoreo y demás al logro de los objetivos que tengo que lograr. Validar primero que tenga capacidad de implementar las respuestas que estoy necesitando. ¿De acuerdo? Y, fundamental, elegir los KRIs
adecuadamente. Miren la batería de KPIs que ya tienen definida. No son un equipo define KPIs, otros define KRIs y no se hablan. No, traten de hablarse, porque traten de tener un único grupo de indicadores. No tenemos esfuerzo, tiempo, recursos para estar midiendo cosas que no sirven. Y medir doble menos que menos. Caemos en medir el desempeño. Insisto, analicen de si no pueden tratar de consolidar el grupo de KRIs y KPIs. No midan por medir. La información que no aporta para la toma de decisiones, que no se procesa, que no se analiza, que no me dice nada, no la mido. No tiene sentido estar midiendo eso. Gestión de la seguridad de la información, ciberseguridad, bla, bla, bla. Acá apelo a lo que yo les decía en el sentido de vamos a hacer un análisis de riesgo de verdad antes de definir las medidas de seguridad. ¿Qué digo de verdad? No es un ejercicio teórico. El análisis de riesgo no está bien hecho porque encontré más o menos riesgos, no está mejor hecho porque los riesgos quedaron ubicados en tal o cual cuadrante. Está bien hecho cuando me anticipa los problemas donde realmente tengo que trabajar. Entonces, eso es lo que se llama un análisis de riesgo que promueve a la acción y arranca con elegir bien los objetivos. Esa es la clave. Después implemento las medidas de respuesta que constituyen nuestras medidas de seguridad de la información o de ciberseguridad. Con el tema de cumplimiento, basémonos en el análisis de riesgo, no miremos los requerimientos de compliance como silos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay que sentarse a descansar. Esta es la consecuencia de una gestión de riesgo bien desarrollada. Cerrando, porque me están apurando. Último slide, y vamos a ver qué opinan ustedes. Principales beneficios que me da un modelo de IT GRC. A ver, me permite mantener foco estratégico. ¿Por qué? Porque si yo elijo bien los objetivos y mis objetivos están alineados a la estrategia, que es mucho más sencillo alinear objetivos con una estrategia de tecnología y sobre todo de negocio que alinear prácticas operativas o controles tecnológicos con algo que espera el negocio. ¿De acuerdo? Entonces, me facilita esa alineación. Me permite bajar en cascada cómo baja el negocio, cómo baja la dirección de tecnología. Yo puedo ver mi batería de controles asociada a cada nivel de manera natural, es inherente al modelo de GRC. Me permite reforzar mi ambiente de control interno. ¿Por qué? Identifico claramente los controles que atienden o mitigan riesgos asociados a objetivos importantes y los controles que atienden riesgos asociados a objetivos que no le importan a nadie. Esos se desactivan, no son necesarios. Puedo racionalizar mi estructura de control interno. Puedo entender lo que me están pidiendo en términos de qué quieres que haga y con qué tengo que cumplir de entrada. Puedo generar mecanismos de reporting útiles, puedo mostrar que estoy trabajando con compromiso y responsabilidad proactiva, y no estoy cumpliendo por cumplir las leyes. Estoy dándome la discrecionalidad de cumplir con aquellas leyes que efectivamente me generan valor. Compliant como resultado, no como función. ¡Wow! Los apabullé. Y acá voy cerrando. Traté de ser lo más puntual posible. A ver, comentarios, dudas, consultas, críticas, dolores. Bueno, buenísima la charla, Graciela. Nos diste una cantidad de tips, me anoté varios. Y bueno, tenemos sí preguntas que vamos a hacértelas llegar por escrito para responder después por mail, porque están súper Perfecto. interesantes y para poder abordarlas con profundidad. El material, Y Diego, bueno, yo se los disponibilizo para que ustedes lo hagan llegar a la audiencia. A ver, estimados, sinceramente los invito a rever las cosas desde la mirada de GRC. Anímense a analizar el por qué están controlando qué cosas
y realmente cuáles son aquellos objetivos que tienen que cumplir. Esos dos aspectos le van a dar muchísima claridad al analizar la estructura de costos que están teniendo, el desempeño que están teniendo. Y bueno, y nada, solamente me resta agradecerles por el tiempo, Bueno, mis muchas datos de gracias. Gracias contacto quedan a ti, ahí. Graciela. Y quedo a las órdenes por cualquier consulta que tengan en relación al tema. Bueno, buena jornada para todos y nos estamos viendo. Un placer poder estar con ustedes. Hasta luego.